En vista de la pandemia que estamos viviendo por estos días, el servicio de urgencias del Hospital Militar Central se ha visto en la necesidad de abordar este tema, aunque en Colombia estamos detectando ya bastantes casos y probablemente en las siguientes semanas se van a aumentar de forma exponencial. Tenemos que conocer la literatura y los tratamientos posibles y todas las opciones que tenemos para estos pacientes, así como su fisiopatología o factores de riesgo de lo que conocemos hasta ahora. A diario vemos cómo por estos días aparecen cientos de artículos relacionados con el tema. Sin embargo, no todos son realmente útiles, muchos son casos y controles, muchos son de muy pequeñas poblaciones. Vamos a intentar en esta charla, a la cual le damos la bienvenida, en esta charla intentar sedimentar la información que tenemos acerca del coronavirus 2019 y el abordaje que debemos tener la actuación en el servicio de urgencias. Esta charla no hace parte de ninguna política del Hospital Militar Central, tampoco es una guía de tratamiento ni un estándar de calidad, simplemente es material para la formación de todos los estudiantes internos y residentes rotantes por nuestro servicio. Entonces comencemos con el coronavirus. Los coronavirus son nuevos para los seres humanos. En realidad, no son nuevos los coronavirus. Ya hemos tenido bastantes infecciones por coronavirus. Y hay que mencionar que los coronavirus es una familia de muchos géneros en donde tenemos los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los delta coronavirus y los gamma coronavirus. El coronavirus 2019 hace parte de los beta coronavirus. Es un virus RNA encapsulado que ya como este han sido conocidos otros coronavirus en otras épocas como el SARS y el MERS, que ocasionaron infecciones bastante importantes, que generaron una mortalidad bastante impresionante en las poblaciones más o menos en Eurasia. Miden más o menos 60 a 140 nanómetros de diámetro. Su tiempo de incubación va desde 1 a 14 días. Algunos describen que de 4 a 14 días. Hay algunos reportes que hablan que en la incubación puede extenderse inclusive hasta 24 días, pero en general se acepta que va de 1 a 3 a 14 días. En promedio 5 a 6 días es el tiempo de incubación. Se llaman coronavirus porque alrededor de su estructura, de su cápside, se forman unas formas espiculadas ricas en glicopéptidos que tienen una alta afinidad por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, del cual ya hablaremos más adelante. Esa forma espiculada alrededor de la cápside le da la forma similar a una corona, a la microscopía electrónica, de ahí su nombre. No todos los coronavirus ocasionan infecciones graves. De hecho, esto es algo raro en el coronavirus 2019. Ya tenemos otros coronavirus que circulan entre humanos, como es el HKU1 NL63229E o K3, los cuales causan en pacientes inmunocompetentes cuadros como rinofaringitis que son no complicadas. Es también importante mencionar que en general se acepta que muchos de estos coronavirus, como el SARS-CoV o como el del SARS o como el del MERS, se transmitieron a través de zoonosis y personas que tuvieron algún contacto con murciélagos o algunos animales que son los portadores o los vectores o el transmisor, digamos, hacia los humanos y que más o menos hacia diciembre del 2019 aparecieron una serie de casos de neumonía de causa no clara, de germen no identificado, neumonías virales en Wuhan, esta ciudad en China, y los pacientes tienen un factor denominador común que era un contacto con el mercado de alimentos de Wuhan. Este mercado es un mercado conocido por distribuir alimentos marítimos y de forma ilegal. Tienen alimentos y comida exótica como murciélagos y algunos otros. Y se activó un sistema de vigilancia local después del SARS y el MERS, esas epidemias, después de esas dos epidemias, se generó en China algunos grupos dirigidos a identificar estas infecciones que son de importancia internacional para prevenir sus brotes y generar muchas muertes. Entonces se activó este sistema de vigilancia local, fueron hasta el mercado de Wuhan y llama mucho la atención que en ese mercado en Wuhan
encontraron una similitud genómica entre el virus, el coronavirus, que después se aisló en los pacientes con estas neumonías de germen no identificado, con los murciélagos que se encontraban en ese mercado, confirmando una posible transmisión entre el consumo de estos murciélagos y la neumonía viral. Entonces se notificó el 31 de diciembre a la Organización Mundial de la Salud y al siguiente día se cerró este mercado. Y se intentaron cerrar los aeropuertos alrededor de China, contener los aeropuertos y los posibles brotes. Sin embargo, se comenzaron a detectar contactos entre una y otra persona que no tenían ninguna relación con este mercado de Wuhan, de Huanan, lo cual confirmó o más bien aumentó fuertemente la sospecha de una transmisión entre un paciente y otro, no necesariamente por el consumo del murciélago, que más adelante pensaríamos ya fuertemente y confirmaríamos que se trata de una transmisión por aerosoles o por contacto con superficies contaminadas con el virus. Este virus tiene un 95% de similitud genética con el coronavirus del murciélago encontrado en Wuhan y un 79,5% de similitud con el SARS-CoV sin tener reacciones cruzadas con el mismo entre anticuerpos, hablando de un nuevo coronavirus. Hay que mencionar que este virus tiene una característica, es que puede durar varios días sobre superficies inanimadas, sobre todo superficies de metal, y por eso se acepta que su transmisión no es solo por aerosoles, sino también hay una transmisión por contacto. El virus puede sobrevivir en el ambiente y por eso tenemos que tener medidas estrictas de aislamiento de contacto y para aerosoles. Entonces, finalmente se encontró un genoma similar del virus en el mercado de Wuhan, determinado este como la probable fuente de infección. Sin embargo, después de que comenzaron a detectarse neumonías por el coronavirus que se encontró en los murciélagos de Wuhan, también aparecieron otros casos de personas que no habían ido a ese mercado, confirmando una muy probable transmisión humano a humano. La primera muerte se registró el 11 de enero del 2020 y el primer caso de exposición y contagio a un personal de la salud el 20 de enero del 2020. Hoy en día, para la realización de esta charla, tenemos mucho más de una mortalidad de 3.000 pacientes, muy por encima de eso, pero en general la mortalidad es de un 2 al 3% en general. 2 al 3% es una mortalidad pequeña comparado con otras epidemias como el SARS y el MERS. El MERS la mortalidad era aproximadamente del 34% y el SARS del 9,6%. Sin embargo, si ustedes miran esta proporción congelada en el tiempo, vean que si bien es cierto que la mortalidad, por ejemplo, de la epidemia del SARS fue del 9,63%, realmente se registraron solo 813 muertes, porque la probabilidad de contagio de estos virus no era tan alta y el MERS era una mortalidad de 34%, que eso es bastante preocupante, pero se logró contener esa epidemia, las muertes solo llegaron a 861. Para cuando el COVID-19, que es como le vamos a decir al coronavirus 2019 o el SARS-CoV-2, de aquí en adelante, por cuando realizaron este registro, 99.259 55 pacientes, 2 a 3% suena poquito, pero que las muertes ya estuvieron muy por encima del SARS y es mucho menos tiempo de epidemia. Eso habla que si bien es cierto que la mortalidad es menor, al transmitirse a través de aerosoles o vía fecal oral, hace que sea demasiado transmisible y tiene una tasa de reproducción de casos muy alta. Es decir, por cada caso de SARS, ¿cuántas otras infecciones efectivas pueden generarse por virus? Vean que en el SARS fue de 2, en el temido H1N1 del 2009 fue 1,3, pero para el COVID-2019 y esto hasta ahora está, digamos, como conociéndose y probablemente va a aparecer evidencia que nos va a hablar de BCRs más altos, es de 2 a 6,47. La tasa de infección entre paciente a paciente del COVID-19 es demasiado alta, de ahí a todas las medidas que hacemos a diario, y ustedes ven los medios de aislamiento social y cierre de fronteras. Entonces, dentro de la fisiopatología hasta ahora no conocemos todo lo que quisiéramos, pero sabemos que el COVID-2019 tiene una afinidad por las células alveolares tipo 2 y eso es porque estas células alveolares tienen muchos receptores para la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Utiliza este receptor y realmente es por medio de su espiculación que tiene esta proteína TMPRSS2
se une al receptor por la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y digamos que es endocitado o se integra a la célula huésped, que en este caso sería el alveolocito o la célula alveolar tipo 2, para terminar de replicarse y romper esta célula y poderse diseminar y pues obviamente generar una respuesta inflamatoria, una tormenta de citoquinas que terminan y desencadenan un síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto lo sabemos a partir de estudios que, aunque se han visto algo de COVID, lo sabemos más de estudios de coronavirus de la epidemia del SARS, pero se extrapola y se asume que así va a ser y así es en pacientes con COVID-19. Esto es importante porque a raíz de esta fisiopatología y a raíz de unos estudios observacionales que vieron que la gran mayoría de los pacientes que tenían eh, COVID-19 eran pacientes con hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, se generó alguna de paranoia en donde algunos expertos opinaban de que entonces al ponerle a un paciente IECA, e inhibir la enzima convertidora de angiotensina, la cascada se iría hacia producir angiotensina tipo 1 y 7 y aumentar la expresión de receptores para enzima convertidora de angiotensina tipo 2, lo cual aumentaría los sitios target para que se una el virus y se integre a las células y a los alveolocitos tipo 2. Sin embargo, la Sociedad Europea de Cardiología ya lanzó un comunicado en donde mencionó que si bien en una asociación estadística entre pacientes hipertensos mayores de 60 años y mortalidad con el COVID-2019, la evidencia simplemente es de asociación y realmente no hay suficiente evidencia para hacer una causalidad-efecto, poder hablar de causalidad entre antihipertensivos y COVID-19 y mortalidad. Por ende, no recomiendan modificar la terapia de antihipertensivos en pacientes infectados con COVID-2019. También es importante destacar que hay un predominio de comportamiento de infección a pacientes masculinos, asiáticos, y esto probablemente lo van a ver en las siguientes revisiones, que hay más predisposición a infecciones severas en hombres, y quizá esto se debe a que la población de hombres asiáticos tienden por cuestiones genéticas a tener más disponibilidad de receptores para enzima convertidora de angiotensina tipo 2 a nivel de sus alveolocitos tipo 2 y tienen mayor afinidad para desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿cómo se manifiesta la enfermedad? Nosotros generalmente tendemos a adquirir el virus, somos una población susceptible, sobre todo el personal de la salud. Luego de adquirir el virus tenemos un tiempo de incubación que puede llegar a durar entre 2 a 14 días, pero se acepta realmente que puede llegar hasta 29 días en algunos reportes, 24 días, perdón. Es difícil realmente hablar de las 24 horas, se acepta que es de 2 a 14 días. Entre el quinto y sexto día aparece un cuadro muy similar a una rinofaringitis o una bronquitis que es imposible de discriminar de otras infecciones como influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio. Y hacia el quinto día de manifestaciones clínicas los pacientes tienden a presentar disnea y hacia el séptimo día tienden a acudir o ser hospitalizados. Estos pacientes en la primera semana, entre el quinto, séptimo y octavo día, terminan realizando una neumonía que se comporta como un síndrome de distrés respiratorio agudo hacia el octavo día. Y hay que mencionar que si bien es cierto que el 80-85% de los pacientes que tienen COVID-19 no hacen una neumonía que requiera hospitalización, de hecho son pacientes que cursan completamente con una gripa, una rinofaringitis sin complicaciones, más o menos un 14-18% requieren algún tipo de oxigenoterapia y neumonías, y de ellos, de los que se hospitalizan, 20 al 30% requieren UCI, aunque pueden hacer otras complicaciones un poco más raras, como injuria pulmonar, choque séptico o algún otro tipo de choque, lesión renal aguda o miocarditis fulminante, que ya veremos más adelante. Promedio de hospitalización de los pacientes es de 10 días y la mortalidad intrahospitalaria, apenas hospitalizamos un paciente por unos criterios obviamente acertados. La mortalidad ya no es del 2 al 3%, sino que asciende al 4 al 11%, inclusive mucho más en los pacientes que hacen neumonías graves y hacen SR, requieren ventilación mecánica, aproximadamente solo el 46% sobreviven. Más o menos hacia el día 7 a 14 los pacientes tienden a presentar alguna recuperación, pero la recuperación puede llegar a tardar hasta 2 a 3 semanas.
Es importante mencionar que si bien tenemos un tiempo de recuperación de 2 a 3 semanas, estudios preliminares en SARS, en la epidemia de SARS del 2003-2004, más o menos un 36% de los pacientes a los 3 meses y un 30% de los pacientes a los 6 meses desarrollaron algún grado de fibrosis pulmonar y quedaron con algo de disnea o hipoxemia a largo plazo. No sabemos cómo se va a comportar a largo plazo y hay que mencionar que los pacientes tienden a tener mayor edad y tener más comorbilidades cardiopulmonares, los que terminan haciendo neumonías. Por ende, habrá que ver cómo se terminan comportando estos pacientes. 81% de los pacientes cursan con rinofaringitis, 14% requieren algún tipo de oxinoterapia, 5% requieren UCI, la mayoría de los pacientes que ingresan a UCI requieren ventilación mecánica invasiva. Y esto, aunque suena obvio, realmente es porque hay algunos protocolos que hablan de ponerles terapias con alto flujo de oxígeno o ventilación mecánica no invasiva, lo cual ya hoy en día no se recomienda por el alto riesgo de ser expectorantes esas terapias. ¿Cuál es el comportamiento clínico del COVID-2019? Este metaanálisis de 5.466 pacientes nos enseñó que la gran mayoría hacen fiebre y tos. El 89%, algunos registros hasta 90-95% hacen fiebre y el 72% en este registro terminó haciendo tos, que generalmente se caracteriza por una tos seca sin expectoración. La mitad de los pacientes hicieron síntomas menos específicos como dolores musculares, polimialgias, cefalea o alguna otra sintomatología. Es importante destacar que si bien es cierto que la gran mayoría hizo fiebre o tos seca, hasta un 10% de los pacientes pueden ser asintomáticos y el hecho de no desarrollar síntomas en el COVID-2019 no necesariamente habla que el paciente no sea infectante. Los pacientes tienen altas cargas virales en sus secreciones y aerosoles de la vía aérea, inclusive así sean asintomáticos. Más interesante, casi un 15% de los pacientes terminan haciendo un SRA. Es un porcentaje bastante alto que no se ve en otra clase de neumonías. La normalidad en el TAC se vio en el 96% de los TAC que se tomaron estos pacientes con COVID-2019. El TAC es una herramienta muy sensible para detectar pacientes con COVID-2019, tanto así que casi todos tienen algún tipo de opacidad, llámese virus, merilado o consolidaciones. Algunos, cuando salieron estos estudios inicialmente observacionales, propusieron el TAC como una medida de tamizaje para COVID-2019. No parece ser la mejor idea porque cuando tú llevas un paciente con COVID-2019 a la sala de TAC, indudablemente esa sala queda contaminada y hay que hacerle todo un aislamiento, dado el BCR alto o la capacidad de contagio alto del virus, que queda suspendido en superficies inanimadas. Por eso no es la mejor estrategia y el TAC, como veremos más adelante, puede ser, puede ser reemplazado por otras técnicas de imagen que también son muy acertadas. Los pacientes, el 18% de los pacientes tuvieron alguna condición clínica, no solo CRA, choque, enfermedad renal, miocarditis. Y la muerte en este grupo fue de un 5%. La mayoría pacientes mayores de 60 años o con comorbilidades cardiopulmonares. Ya cuando miramos pacientes propiamente con neumonía por coronavirus 2019, el promedio de edad no es como a veces tendemos a pensar que es mayor de 70 años. En realidad el promedio de edad de neumonías es 50 a 60 años. Pero el tener menos de 40 años no excluye las neumonías. Vean que el 10% de los pacientes con neumonías por coronavirus tuvieron menos de 40 años. Vean que hay un buen grupo de pacientes hombres, pero nuevamente esto quizá habla de que los pacientes asiáticos hombres tienen mayor número de receptores para enzima convertidora angiotensina tipo 2 en sus alvéolos tipo 2. Y hay que mencionar que a partir de todo esto de observacional nos dimos cuenta que en general los pacientes que más hacen neumonía son los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares de base, llámese hipertensión, diabetes mellitus o inclusive enfermedades pulmonares como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este registro se registró poco porcentaje de pacientes con cáncer. El 11% de los pacientes que hicieron neumonía murieron. O sea que si bien es cierto que la mortalidad en general es del 2 al 3%, una vez un paciente ingresa a urgencias, si usted le encuentra algún tipo de neumonía, su mortalidad ya no es del 2 al 3%, aumenta al 11%. La mayoría nuevamente fueron pacientes con tos y fiebre, pero no son todos, un 10% de los pacientes cursan de forma asintomática, no todos hicieron disnea pese a tener el diagnóstico de neumonía. Es muy raro encontrar dolor torácico pleurítico, por ejemplo, en estos pacientes.
Y las complicaciones, perdón, las complicaciones, la más frecuente es el SRA, que ya veremos más adelante, pero no es la única. Lesión renal aguda y otros como choque séptico son complicaciones también no tan frecuentes, raras realmente, pero que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar a nuestros pacientes. Siempre nos enseñan y hemos visto, algunas personas se atreven a opinar simplemente leyendo dos artículos de COVID 2019 y algunas personas cometen la imprudencia de decir, vea, si usted encuentra una neumonía o la característica es tener neumonías intersticiales bilaterales, las otras probablemente no son COVID. Eso no es del todo cierto. Es completamente válido que la presentación más frecuente del COVID 2019 son neumonías bilaterales, que generalmente son patrones intersticiales en las fases iniciales, pero hasta un 25% de los pacientes hicieron neumonías unilaterales y no es infrecuente encontrar las fases muy tempranas de opacidad en vidrio esmerilado. Estos son estudios iniciales cuando comenzó la pandemia y probablemente vamos a ver más adelante estudios que nos hablen de hallazgos mucho más tempranos porque las alertas ya están completamente activadas. Este cuadrito también lo traigo para que se den cuenta que los servicios médicos que están enfrentando el coronavirus, donde tienen mucha carga de enfermedad, no hacen lo que siempre nos dicen, que hagan solo terapia de soporte, oxinoterapia, ventilación mecánica, se atreven a hacer otras cosas como por ejemplo adicionar un tratamiento antibiótico completamente válido. A veces es difícil porque los pacientes también llegan con consolidaciones multilobares, tratamiento antibiótico según el espectro de la sospecha clínica. Incluso les ponen antimicóticos, tratamientos antivirales, ritonavir, lopinavir o ribavirina, glucocorticoides o inclusive inmunoglobulina, ninguno de esos tratamientos aprobados por la evidencia hasta ahora. El patrón radiológico de COVID 2019 más frecuente, pero no el único, es un patrón de opacidades intersticiales bilaterales de operamino bivasal que simulan una neumonía multilobar con algo de patrón de envidrio esmerilado radiológico. Incluso las radiografías pueden mostrar un pulmón blanco de el compromiso tan marcado intersticial bilateral. Es cierto que es muy raro el compromiso de derrame pleural en COVID 2019, hasta el punto de que algunos proponen que encontrarlo prácticamente desvirtúa o disminuye la probabilidad de encontrar el diagnóstico. Generalmente encontramos patrones inclusive en panal de abejas o consolidaciones, que es una de las causas más, o las hallazgos más frecuentes en estadios más avanzados, multilobares con broncograma aéreo o patrón en vidrios mirelado bilaterales. Pero en realidad no se reduce solo a eso, no es encontrar consolidaciones, si no las encuentra no lo tiene, sino que hay unas fases radiológicas de la enfermedad por el COVID 2019, desde la ultra temprana, apenas yo tengo el contacto con alguien con COVID 2019, esas primeras 2 semanas de incubación, si me hacen TAC, así esté asintomático, puede hacer unas opacidades parcheadas tipo vidrio esmerilado, ocasionalmente con células muy pequeñas, pero en general lo que encontramos es opacidades en vidrio esmerilado parcheadas, escasas. Recuerden que hasta 96% de los pacientes con TAC hacen algún tipo de hallazgo. Luego, cuando aparecen los síntomas y ya no estamos en fase de incubación, suele caracterizarse los pacientes por tener opacidades en vidrio esmerilado, pero ya más difusas y más abundantes, y los describen como parches de vidrio esmerilado múltiples en ambos campos pulmonares. Pasando a la fase de progresión rápida, ya entre 3 y 7 días después de la aparición de los síntomas, en donde encontramos consolidaciones caracterizadas por exudado fibroso pues de la zona alveolar, que son consolidaciones pequeñas ya múltiples, hablando probablemente que esas áreas de vidrio esmerilado terminan consolidando en estos pacientes. Y la fase consolidativa, que ya se considera de 7 a 14 días, en donde vemos bueno, desde el inicio de los síntomas, en donde vemos ya consolidaciones plenamente establecidas con sus broncogramas aéreos, con su densidad bastante homogénea. Finalmente, después de que el paciente pasa por esos 7 a 14 días de esa fase de consolidaciones multilobares, que es lo que generalmente estos pacientes se asemejan a una SRA y que lleva ventilación mecánica, terminan los pacientes recuperándose si sobreviven y pasan a una fase ya de consolidación, a una fase de engrosamientos interrogares, algunos hablan que son engrosamientos en bandas y consolidaciones menores que pueden llegar a durar hasta 3 semanas o inclusive un poco más. Esa fase de disipación, la fase de recuperación, y probablemente el paciente ya se logró extubar. En el menor de los casos no sabemos a largo plazo y aún no, es demasiado temprano para saber qué pasa con los pacientes a 6 meses y 12 meses.
Es cierto que nos muestran siempre radiografías con opacidades intersticiales. Si vean que en este paciente con opacidades intersticiales hay grupos que se pusieron a hacerles ecografía a estos pacientes, pero no siempre está disponible el TAC. Y la ecografía es mucho más accesible a los servicios de urgencias, es portátil, no requiere trasladar a un paciente y contaminar algún área. Y nos dan unas recomendaciones y hallazgos, según los hallazgos que vieron en esta serie de pacientes, 20 pacientes realmente, en donde se dieron cuenta que los hallazgos característicos del coronavirus es un engrosamiento e irregularidad pleural asociado a unos pulmones con líneas B que son bastante mal definidas y difusas, con áreas de microconsolidaciones como vemos en esta imagen B. Aquí también vemos el engrosamiento pleural, las líneas B que son muy mal definidas, o inclusive un pulmón blanco como vemos en D y áreas nuevamente líneas B muy mal definidas. Este es otro pulmón blanco con líneas B muy mal definidas. ¿Por qué hablamos de mal definidas? Porque vean, por ejemplo, en este caso de un edema pulmonar por falla cardíaca, como las líneas B se ven muy bien definidas, a diferencia del coronavirus, vean esas líneas muy mal definidas, ¿cierto? En SRA, por otras causas, las líneas son un poco más definidas y este es una ecografía normal por si ustedes no tienen mucha experiencia. Simplemente ponen el transductor, que es el recto, el que tiene la forma pues, su transductor o superficie transductor recta, que es el de 3.5 MHz, y lo ponen entre dos costillas en el paso intercostal. Y miran, aquí debería haber una costilla, aquí debería haber la otra, está la pleura, y aquí realmente no deberíamos ver ninguna línea B, y si la vemos debería ser solo una. Más de tres hace el diagnóstico de edema pulmonar cardiogénico, pues obviamente cuando están bien definidas. Entre más ocupación alveolar hay, más líneas B o comenzamos a observar. Y esto ya es patológico. Esta es la línea pleural, vea que está muy bien definida y eso en el paciente en vivo en directo se mueve dependiendo de los ciclos respiratorios del paciente. Si no se mueve, uno tiene que sospechar que hay neumotórax o que hay un derrame pleural. Entonces vemos que esto se mueve muy bien, pero que está engrosado en el coronavirus y las líneas B, que son estas líneas en forma de cohetes, están muy mal definidas. Hay algunos artículos que a mí personalmente no me parecen tan buenos, como el artículo que todos inicialmente decían que era el patrón radiológico del COVID 2019. Este artículo personalmente no me gusta porque si bien nos habla de que en general el patrón que podemos ver es desde virus merilado, 12%, hasta consolidaciones, 7%, e inclusive mixtas, 26%, y otras formas un poco menos frecuentes. En general, los pacientes tuvieron CUR 65 de 0 a 1 puntos y PSI grupo 1, y en este paciente en este estudio ningún paciente murió. Eso habla que nos hablaron simplemente los patrones radiológicos de los pacientes que se podrán ir a casa y probablemente no va a ser bastante útil. 11.4% de los pacientes tuvieron radiografías de tórax normales. En conclusión, la mayoría de los pacientes tuvieron patrón de virus merilado, consolidaciones o mixtos, pero este fue un paciente con COVID leves, que probablemente no va a reflejar los pacientes que vemos en urgencias y que más nos preocupan. El CUR-65 y el PCI no son puntajes validados para neumonías virales. De hecho, no se correlacionan completamente porque estos pacientes tienden a evolucionar muy rápidamente y como veíamos, el riesgo aumenta a partir de los 60 años, inclusive mucho menos. Entonces, hay algunos puntajes que algunos estudios de Lancet los terminan validando para el COVID-2019 o más que validando, sugiriendo como este puntaje MULSTA cuando tenemos una neumonía viral. La calculamos dependiendo de los parámetros que encontremos un puntaje y luego lo sumamos y encontramos que a partir de 8% la mortalidad ya comienza a ser de un 5% con una muy buena sensibilidad, aunque en punto de corte ellos lo ponen 12 puntos, con un buen área bajo la curva que se compara con otros puntajes para neumonías, aunque este fue un estudio realizado no solo con coronavirus, sino con otros gérmenes frecuentes de neumonía aquí en la comunidad. Hay que definir el caso. No todos los pacientes pueden ser COVID-2019. Esto va a cambiar porque nosotros ya en Colombia tenemos casos autóctonos y desde que tengamos casos autóctonos de personas que no han salido del país, ya no podemos decir únicamente que vamos a pensar en coronavirus en los pacientes que han viajado a países con coronavirus como China. Eso probablemente va a cambiar en los siguientes días, aunque esperaremos la guía de la CIN, que ya se filtró
el, el consenso. Pero el punto es que los pacientes que en general que llegan a un servicio, bien sea de consulta externa, que ya cancelaron en Colombia, o de urgencias, con fiebre mayor a 38 grados centígrados o que tengan una neumonía grave de curso inesperado que requiera hospitalización y que tengan viajes a países con coronavirus, pero si ya tenemos con coronavirus en Colombia, pues obviamente cualquier paciente que tenga una neumonía de temperatura mayor a 38 grados centígrados o que tenga contacto con personas de salud, o sea, personas de la salud, y en especial que tengan contacto estrecho con personas con coronavirus positivo, y esto es pacientes que hayan tenido contacto a menos de 2 metros y el tiempo de duración no está establecido, pero sí que por lo menos han tenido contacto, inclusive una sala de espera a menos de 2 metros con coronavirus se considera un caso probable. Pacientes que estén sin fiebre o que estén con fiebre y no tengan una neumonía grave, pero sí estén con tos, mialgias o inofagia, disnea o dificultad respiratoria y que además presenten los requisitos también para caso sospechoso, probablemente es un caso probable de coronavirus y habrá que estudiarlo. Es importante aprender a interpretar los lineamientos de caso probable. Es cierto que un paciente con tos tiene que tener dos de estos criterios, fiebre, tos, mialgia, somnofagia, temperatura más de 38 Irac, para considerar un caso probable más estos factores. Pero eso no quiere decir que si alguien tiene asma y tiene diarrea y llegó con tos por su asma y tiene diarrea porque tiene bisacodilo, entonces ya cumplió dos criterios, es un coronavirus y le vamos a hacer PCR, no, eso hay que saberlo interpretar. En general son pacientes con cuadros gripales en los que comenzamos a sospecharlo o pacientes asintomáticos que tengan riesgo para coronavirus que probablemente van a ser los que hayan tenido contacto con personas con síntomas respiratorios. Es importante recordar que el 10% de los pacientes con COVID 2019 cursan asintomáticos. El caso confirmado son los casos que son sospechosos, es decir, infecciones respiratorias agudas o que tengan contacto con personas con coronavirus o que sea personal de la salud o que hayan estado en lugares expuestos a coronavirus fuertemente y que tengan además una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real positiva para SARS coronavirus. También se considera positivo los pacientes que tienen sospecha de coronavirus y que además les confirmaron por una secuenciación genómica en plasma o en muestras respiratorias el coronavirus SARS-CoV-2. Sin embargo, esto no está disponible en nuestro medio, por lo menos en el momento de realización de esta charla, y probablemente más adelante, si lo vemos, va a ser muy dispendioso y nos estaremos basando en PCRs. La sensibilidad de la PCR en tiempo real es de solo el 70 al 80%, algunos hablan 76%, por lo cual una prueba negativa no descarta teóricamente el diagnóstico por completo y por eso si tenemos una sospecha alta de coronavirus, pero nos sale negativa la PCR, tendríamos que repetirla en 48 horas. ¿Cuál sería nuestro flujograma de atención? Antes de la siguiente diapositiva hay que mencionar que hay muchas guías, hay muchos protocolos y ninguno de ellos se ha puesto de acuerdo de cómo abordar a estos pacientes, ¿cierto? Eso depende, y eso va porque depende de los recursos de cada centro hospitalario y las necesidades de cada país y de cada nación y de cada ciudad, dependiendo también del número de pacientes detectados. Y es importante recordar que mayores pacientes con COVID 2019 no desarrollan una enfermedad grave ni una neumonía grave, solo el 14%, el 80-85% de los pacientes desarrollan una bronquitis, una gripa sin ningún tipo de complicación y se pueden enviar a casa de forma tranquila. Es importante recordar que hay un grupo de pacientes en riesgo. En general, las neumonías por COVID no suelen dar de la noche a la mañana y en general hay algunos factores de riesgo que nos ayudan a poder determinar qué paciente está en riesgo y qué paciente tenemos que estudiar más en urgencias. Ya lo veremos más adelante. No hay ningún algoritmo definido hasta este momento para el tratamiento de coronavirus. Entonces, un paciente, vamos a hablar de urgencias, que es lo que estamos aquí todos interesados. Un paciente que nos llega con un caso probable, es decir, un paciente con síntomas respiratorios agudos o que tenga riesgo de coronavirus. Esto lo debe detectar el triage o que tenga un contacto estrecho con un paciente con COVID 2019. Estas son preguntas dirigidas del triage y tiene que buscar. Si el paciente nos dice que no, que él viene por dolor torácico o que viene porque de pronto lo atropelló un carro y que no tiene ningún síntoma respiratorio y que no tiene contacto con nadie conocido con coronavirus, este paciente pues se completan los estudios de su enfermedad de base, se estudia por otra parte, pero termina el estudio de coronavirus.
No necesariamente le damos salida, ¿no? Pues obviamente pues se atiende por su patología, pero ya lo sacamos dentro de este protocolo de coronavirus. En general, los protocolos están de acuerdo que los pacientes que si tienen síntomas respiratorios agudos o riesgo, contacto estrecho con personas en riesgo para coronavirus, personal de salud, zonas con alta carga de coronavirus, esos pacientes que dicen sí a esas preguntas deben ser trasladados a una zona de aislamiento respiratorio, preferiblemente aerosoles y contacto, y hay que evaluar ahora sí la probabilidad de que estemos enfrente de una neumonía por coronavirus. Entonces, esas áreas de coronavirus generalmente son áreas que están aisladas y en general se acepta que deberían estar aisladas de las salas de espera convencionales de urgencias. El personal de ahí debería tener unos implementos mínimos de aislamiento o de, sí, de prevención o equipo de prevención personal que constarían teóricamente de un gorro desechable, careta facial, mascarilla, preferiblemente de alta eficiencia, aunque sabemos que esto va a ser difícil porque en los países donde aplican todas las normas y están muy avanzados, mucho más avanzados a países en vías de desarrollo, hace mucho sacaron todos los implementos de aislamiento y por eso esto debe ser racionalizado al máximo. Blusa desechable de manga corta, algunos hablan realmente de manga larga porque es una enfermedad de contacto directo y si nos cae aerosoles en el codo, en la parte pues en la cara anterior del codo y nosotros estornudamos ahí por alguna otra razón, pues ahí tenemos coronavirus. Pantalón desechable, bata manga larga, antifluidos, polainas desechables y guantes de manejo siempre deberían ser suministrados a estas personas. Así es como terminaríamos vestidos. En general, recuerden que aunque hay un protocolo para poner y para quitar este vestido, es más importante el momento en el que retiramos el traje porque es donde nos contaminamos. Algunos recomiendan poner aquí una máscara monofacial o una máscara facial completa para terminar de aislarnos, porque en algunos trajes como el que tenemos nuestra institución, el cuello queda un poquito expuesto. Pero en general se aceptan polainas, debajo de este traje antifluidos, este personaje no está desnudo, realmente tiene un traje de mayo desechable de manga corta, unos guantes, preferiblemente sin látex para evitar dermatitis, el traje impermeable, el tapabocas N95, las gafas protectoras, el gorro que está abajo de esta capota impermeable y la máscara facial. Luego de que este paciente lo trasladaron a una zona de aislamiento respiratorio, nosotros deberíamos, el grupo médico, evaluar al paciente y mirar si tiene, lo primero, una neumonía grave, ¿cierto? Y si no, realmente deberíamos mirar si tiene un riesgo para coronavirus, porque si sí, las autoridades recomiendan solicitarle la PCR para coronavirus. Es un paciente que está un caso probable, ¿no? Tenemos que confirmarlo. Hasta este momento no han hecho recomendaciones como que ya tenemos tantos pacientes como para no hacerles muestra. No, si es un paciente con sospecha, tenemos que intentar confirmarla con coronavirus. Y aparte de pedirle la PCR para coronavirus, en general los algoritmos dicen que tenemos que determinar la probabilidad de neumonía grave. ¿Qué pacientes tienen riesgo de neumonía grave? Es muy difícil poder determinar cuáles son los que tienen riesgo. Es más fácil saber qué paciente se puede ir para la casa en este punto del algoritmo, que realmente ese es el triage que nos interesa. No podemos saturar el servicio de urgencias con pacientes con gripas, porque aparte los exponemos a los que tienen gripas, digamos, por parainfluenza o por influenza, a que se contagien por ahora sí un coronavirus y aparte, pues porque van a saturar los servicios de salud y no a todos les podemos hacer estudios porque si no nunca podríamos depurar ese servicio de urgencias y afuera pues obviamente comienzan a hacer neumonía a los pacientes. Entonces tenemos que aquí ser muy cautelosos qué paciente se nos puede ir para la casa solo con la prueba confirmatoria dependiendo del protocolo de cada hospital y si no tiene una neumonía grave. Entonces los pacientes en esta guía militar de este mismo año nos hablan que los pacientes en quienes probablemente se podrán ir para la casa son pacientes que tienen fiebre y que cuando llegan a urgencias ya tienen temperaturas menores a 38 grados centígrados y que la fiebre se resolvió inclusive sola, que no tienen disnea, no tienen enfermedades pulmonares de base, que están con o sin tos, pero esa tos no necesariamente tiene que tener expectoración y que no tienen enfermedades cardiovasculares. En pocas palabras, pacientes menores de 60 años de edad sin factores de riesgo cardiovasculares, esto es hipertensión, diabetes, EPOC, etcétera, con signos vitales normales, saturando normal al ambiente, muy probablemente no tienen neumonía por COVID-2019 y se pueden ir para la casa sin requerir más estudios de paraclínicos ni saturar el servicio de urgencias.
Ahora, si en estos pacientes que estamos evaluando tienen más de 60 años o tienen factores de riesgo cardiovascular o tienen signos vitales alterados o no están saturando bien, estos pacientes probablemente pueden tener una neumonía o una infección respiratoria aguda grave. Y estos pacientes son pacientes que están en riesgo. Esos pacientes sí deberían ser los que reciban una radiografía de tórax o dependiendo pues la disponibilidad, una ecografía de tórax o las dos. Y laboratorios como el hemograma, el dimore de la función renal, los gases arteriales, microbiología, etcétera, que ya analizaremos más a fondo, porque estos pacientes son los que tenemos que encasillar dentro de los siguientes grupos. Tiene una neumonía leve, son pacientes con infiltrados en la radiografía toras, pero que están saturando bien y por lo demás se ven muy bien. O son pacientes con neumonías graves, infiltrados en la radiografía toras, pero que están respirando más de 30 veces por minuto o tienen frecuencia respiratoria más de 30 por minuto o que están saturando menos de 90%, 93%, lo que dicen las guías internacionales, probablemente en Bogotá menos de 90%, ya veremos qué nos dice la guía de la CIM, o que tengan signos de dificultad de estrés respiratorio agudo, que esto ya veremos los criterios más a fondo, pero son pacientes que tienen infiltrados multilobares con PAFIs menores a 300 que no están explicados por sobrecarga. Recuerden que en nuestra altura probablemente esas PAFIs son menores a las que vemos a la altura a nivel del mar o que están con choque o un choque séptico, dígase pacientes que tienen presión arterial media menores de 65 milímetros de mercurio y que requieren soporte vasopresor para mantener las presiones ya cuando están completamente hidratados o que se considera que tienen represión adecuada de volumen. O son pacientes que tienen miocarditis fulminante o arritmias, de ahí a que hay algunos que se atreven a hablar, incluso a hacer imágenes de memes sin leer la literatura y hablan de que no se les debería tomar troponina a los pacientes con COVID que se van a ingresar al hospital. Esto realmente es muy controvertido, pero como veremos más adelante, la literatura va en contra de lo que estas personas dicen. Probablemente los pacientes se van a requerir una troponina. En general, los pacientes que van a ser hospitalizados entonces van a requerir un electrocardiograma, radiografía de tórax, ecografía de tórax, boom, creatinina o pruebas de función renal, electrolitos, hemograma, dímero de proteína C reactiva, perfil hepático, gases arteriales. Realmente algunos recomiendan revisar TAC. Y bueno, personalmente sí considero que el TAC es bastante controvertido porque si un paciente tiene una neumonía grave y nos toca ventilarlo o tiene una SR y nos toca ventilarlo, probablemente el hacerle un TAC o no va a modificar el tratamiento, así que debemos reservar el TAC y contaminar la sala de radiología solo para pacientes en quienes tengamos aún la duda si estamos enfrente de una neumonía o algún diagnóstico diferencial o algún otro microorganismo, porque si estamos claros de que tiene un coronavirus, pues realmente y vemos que el TAC no nos va a modificar la terapéutica, no tendría ningún sentido exponer al paciente inestable a llevar a una sala de radiología, contaminar la sala de radiología, hacerle un TAC, no modificar la terapéutica, devolverlo a la sala de radiología y contaminar todo el pasillo de probable coronavirus. Ahora sí hablemos de qué pasa con los pacientes que tenemos que hospitalizar, cuáles son los pacientes con riesgo y de qué mueren. En este estudio se valoraron 68 casos de pacientes con muerte por coronavirus versus 82 casos de neumonías por coronavirus a quienes se les pudo dar alta hospitalaria. Y vean que en general los pacientes se mueren por SRA, ¿cierto? Más o menos el 53%, pero ojo, eso es solo la mitad de las muertes de SRA. Hay otro grupo de pacientes que también mueren teniendo SRA. Vean que el 33% mueren por injuria miocárdica, hablando de que probablemente muchos pacientes con coronavirus mueren por miocarditis y miocarditis fulminante. Esto le da la razón a quienes están más pendientes del corazón y que consideran que el SRA es muy importante, pero no es la única causa de muerte, y por eso hay que hacerle muy seguramente un electrocardiograma y una troponina a esos pacientes que se hospitalizan y que probablemente tienen alguna clase de síntoma cardiovascular. Hay dos picos de mortalidad, uno es hacia el día 14 y otro es hacia el día 22. Por ende, esos son los pacientes que requieren ventilación mecánica y habrá que estar muy pendientes porque vean que tienden a durar mucho tiempo ventilados y hay que tener mucho cuidado con la ventilación mecánica de estos pacientes. Y en general la mortalidad comienza a aparecer a partir de los 40 años en este grupo de estudios, aunque veamos en revisiones previas que era el 10% por debajo de 39 años, pero en general los pacientes que se murieron fueron pacientes mayores de 40 años, muy por encima de los que pensamos antes de mayores de 70 años, es decir, a mayor edad, mayor mortalidad, pero la mortalidad también se ve en pacientes tan jóvenes como en pacientes mayores de 40 años y menos de 60 años.
Destaquemos que de los pacientes que murieron, la gran mayoría tenían elevación de troponina, ¿cierto? O un buen porcentaje de ellos tenían una elevación de troponina, elevaciones inclusive de la mioglobina, de la proteína C reactiva y de la interleuquina C, pero este estudio no está tan estandarizado, por lo menos no en nuestro medio. A propósito de los paraclínicos en COVID 2019, encontramos que el 70% de los pacientes que hacen neumonía por COVID hacen linfopenia, linfocitos menores a 800, en especial por milímetro cúbico. El PT se suele prolongar en un 58% de los casos, el LDH suele estar elevado en 40%. Es importante saber que los pacientes con neumonía por COVID tienden a elevarse su LDH más de 350 y tiende a persistir elevado durante mucho tiempo. En cambio, los que tienden a recuperarse, el LDH tiende a normalizarse en los primeros días de neumonía. El dímero de S suele elevar, pero un rango mayor a 1000 o mayor a 1 microgramo por mililitro es un factor de riesgo para neumonía grave y SRA. Y la PCR se eleva y en general más de 10 miligramos por decilitro es un factor de riesgo para desenlaces adversos. Más de 30 miligramos por decilitro es un factor de riesgo de que ese paciente va a requerir UCI. Esto nos habla de muchas cosas. Lo primero, que hay una linfopenia y que hay una tormenta de citoquinas que termina dejando exhausto el sistema inmune y que estos pacientes probablemente mueren en tormenta de citoquinas, de ahí que muchos de ellos hacen choque séptico o SRA. El PT se prolonga, el dímero S positiviza y eso habla que hacen microtrombosis y algunos plantean anticoagular a estos pacientes. Esto realmente no está tan estandarizado, pero se habla que el mecanismo de muerte de estos pacientes son microtrombosis y respuesta inflamatoria sistémica y elevación de troponina, que lo traje en la diapositiva anterior, que habla que también hace miocarditis fulminante. Se recomienda que las muestras para PCR en tiempo real se tomen del hisopado nasofaringeo o idealmente de esputo espontáneo, lavado broncoalveolar o inclusive el suero. Es importante no inducir el esputo porque esto puede generar aerosoles y aumentar el riesgo de contagio del personal de salud. Características de los pacientes con desenlaces adversos del COVID 2019, ya no en pacientes con neumonía, sino propiamente, o que mueran, ya no en pacientes con casos fatales en estudios retrospectivos, sino en pacientes con neumonías y de forma prospectiva. Liu realizó un seguimiento a pacientes que tuvieron ingreso hospitalario, hospitalización por COVID 2019 confirmado y que tuvieron frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, saturación menor del 93%, PAFI menor de 300 o una condición crítica como falla ventilatoria que requirió algún tipo de ventilación mecánica, requerimiento de estancia en UCI por falla de algún órgano o choque. Estos criterios son muy importantes porque vean cuáles son los criterios que tienen otros hospitales para hospitalizar neumonías por COVID 2019 a tener en cuenta para nuestros protocolos. Y los datos demográficos sí nos hablan que muchos pacientes tienden a ser hombres, aunque pues realmente el que se tiendan a deteriorar y progresar está más en función de la edad. Los pacientes que progresan a muerte tienden a tener en promedio 66 años y los que tienden a mejorarse tienden a ser mucho más jóvenes, hasta 40 años. En general, la historia de tabaquismo se asocia de forma significativa a deteriorarse. El 27% de los pacientes que progresaron a muerte o complicaciones bastante adversas tuvieron tabaquismo activo. El 3% de los que se mejoraron tenían tabaquismo, el 97% no fumaban en ese momento. Y aquí en este estudio se llama mucho la atención que comorbilidades como hipertensión, diabetes o EPOC no impactaron significativamente entre los que mejoraron y progresaron, dándole la razón al Colegio Europeo, a la Sociedad Europea de Cardiología, de que probablemente no hay que modificar la terapia antihipertensiva en estos pacientes, sino simplemente son asociaciones estadísticas de distintas clases de poblaciones expuestas a coronavirus. En general, los pacientes que se tienden a deteriorar tienden a tener temperaturas un poco más altas, 38,2 en promedio los que se deterioraron versus 37,5 en el momento del ingreso los que se mejoraron. Y la frecuencia respiratoria mayor a 30 es un marcador indispensable para pacientes que se van a deteriorar, menor a 30 pacientes que se van a mejorar. La saturación, obviamente, la desaturación habla probablemente de que se van a empeorar. Y aquí esta tabla también es interesante que los pacientes con dímero de positivo, los que se mejoraron rara vez superaron los 1000 microgramos por decilitro. En cambio, los que se empeoraron y murieron tenían dímeros tan elevados como 6,8 o 6000. Una albúmina disminuida es un factor de riesgo para deteriorarse.
Los linfocitos, aunque se conoce que los pacientes con COVID-2019 tienen linfopenia, entre más linfopenia no se asoció a desenlaces adversos. Hay una tendencia a deteriorarse entre más linfopenia, pero realmente el número no fue significativo. En general, los pacientes con diferencias significativas fueron edad mayor de 60 años, antecedente de tabaquismo activo, el que tenga una albúmina menor a 4 o que tenga una creatinina elevada son factores que tienden, pacientes con factores de riesgo que tienden a deteriorarse mucho más. Y algo que nos llamó mucha atención pues, son que a pesar de la linfopenia, el que tenga linfopenia probablemente nos habla que tiene COVID, pero no nos habla o no nos predice qué pacientes nos va a deteriorar. Lo mismo, tener hipertensión o diabetes los predispone a hacer COVID y neumonía, pero no necesariamente nos habla de qué paciente se va a deteriorar a muerte y quién no. Ya estamos finalizando, hay muchos medicamentos en COVID 2019. En general, las guías lo que nos hablan es que hoy en día no hay un tratamiento efectivo 100% que nos hable de que mejore mortalidad en COVID 2019. Sin embargo, alrededor de esto hay alrededor de 160 moléculas en estudio y por ende vamos a tener bastante que leer en las siguientes semanas. La evidencia es demasiada y nos podríamos quedar aquí toda la noche de cada una de las moléculas, hablando de cada una de las moléculas con teoría, con plausibilidad biológica para poder recuperar un COVID-19, pero en general es prudente esperar la posición de consensos de expertos y paneles de expertos porque la mayoría de estos son estudios pequeños, muchos de ellos son retrospectivos, algunos ni siquiera son con coronavirus, sino con SARS-CoV del 2000, antes del 2010. Y hay que tener mucho cuidado, son estudios pequeños, son estudios retrospectivos y estudios con altísimo riesgo de sesgos y es más importante ser prudentes y no tener la tentación de caer en primicias y atestar todas las redes sociales con artículos que hablan de 20 pacientes. Todos los tratamientos en estudio para el COVID-2019 son bastantes. ¿Cuáles son los más que más han sonado últimamente? Lopinavir y ritonavir. Se hizo un estudio y se demostró que solo reduce en un día la estancia hospitalaria, pero no modifica desenlaces mucho más fuertes. Por ende, no considero que por ahora las guías nos lo van a recomendar en las siguientes semanas. Cloroquina más acitromicina. Hay un estudio bastante interesante de cloroquina más acitromicina en donde les hicieron PCR en los siguientes días, todos los días, a los pacientes que les pusieron hidroxicloroquina, que es más potente que la cloroquina, y según el criterio clínico acitromicina, a los pacientes y les pusieron 600 miligramos al día los primeros días, vía oral, y se dieron cuenta que al mezclar hidroxicloroquina con acitromicina se redujo la carga o se logró una supresión viral, es decir, una supresión viral a los 6 días, es decir, el 100% de los pacientes que les dieron hidroxicloroquina 600 miligramos al día los primeros 3 días o acitromicina 500 miligramos todos los días, el 100% de esos pacientes al sexto día ya no estaban eliminando virus por vía aérea, ya no eran infectantes. Pero realmente aún no se ha hecho ninguna recomendación acerca de hidroxicloroquina, acitromicina y va a ser muy complejo porque por lo menos estos medicamentos pueden prolongar el QT y eso es peligroso y puede aumentar la mortalidad y no sabemos si realmente eso pueda tener algún desenlace. Un estudio tan pequeño no se puede comparar con aplicárselo a las miles de personas porque este estudio de hidroxicloroquina y acitromicina hay que mirarlo con pinzas. La prensa en general y los medios y las redes sociales, las personas que no saben interpretar epidemiología, leen el título y se leen de pronto el abstract y es importante recalcar que los distintos títulos son bastante impactantes. Dice, se encontró un medicamento que cura el coronavirus. Cuidado, curar no es lo mismo que disminuir mortalidad. Y para ellos cura es hacer supresión viral, evitar que el paciente sea infectante. Es decir, que este tratamiento lo plantean para toda la población que tenga coronavirus, miles de pacientes, y no sabemos el comportamiento del QT en miles de pacientes. Tengan en cuenta que los pacientes con mayor riesgo de coronavirus y desenlaces adversos son mayores de 60 años y esos son los pacientes que están polimedicados y entre esos medicamentos, muchos de esos medicamentos prolongan el QT y por eso es ahora prudente no poner hidroxicloroquina ni acitromicina a los pacientes hasta que una posición y un panel de expertos que confío mucho en la CIN nos va a dar una luz acerca de estos resultados. Entonces, por ahora, este estudio no. La metilprednisolona no modificó desenlaces fuertes. Hay esperanzas de medicamentos antivirales como el remdesivir,
que va a salir más o menos hacia mayo del 2020 y la idea es reclutar 600 pacientes con neumonías moderadas por COVID-2019 para mirar prospectivamente cómo se comportan en cuanto a mortalidad y desenlaces fuertes. Sin embargo, este estudio aún está en su fase de reclutamiento. No hablemos tanto de medicamentos porque en realidad el tratamiento del coronavirus es más de soporte, es más de tratamiento de no farmacológico, detección temprana de complicaciones, control de lesión renal, evitar nefrotóxicos, uso estricto y balanceado y muy cuidadoso y juicioso de los líquidos en estos pacientes y una reanimación a conciencia con uso de sopresores cuando se considere más oportuno. Pero lo que más nos interesa es que la mayoría de los pacientes con coronavirus 2019 se nos complican con SRA o con neumonías virales que se comportan muy parecido a lo que es un SRA. Y por eso nos tenemos que extrapolar a las recomendaciones de la ventilación mecánica en SRA. Hablar de ventilación mecánica en SRA en 3 diapositivas me parece que es bastante ambicioso y vamos a hablar realmente de cómo vamos a ventilar a estos pacientes apenas los tenemos que manejar la vía aérea, porque la ventilación más allá del segundo o tercer día de los pacientes con SRA hace parte de otra charla un poco más compleja y más de tratamiento en unidad de cuidados intensivos. En general, ¿qué hacemos en el servicio de urgencias según recomendación de expertos? Y es que en los pacientes con COVID-2019 que hacen neumonías y que hacen un patrón como SRA o que se comportan como un SRA, y aquí les dejo los criterios, en general tendemos a llevarlos a ventilación mecánica si la PAFI es menor a 150. Hay ventilación mecánica invasiva, la intubación orotraqueal conectada a un ventilador, y hay otras formas no invasivas como ventilación mecánica no invasiva o la cánula de alto flujo. Sin embargo, estas últimas dos técnicas han perdido eh, han dejado de ser tan atractivas porque se cree que pueden favorecer la expectoración de aerosoles y podrían empeorar estos pacientes y solo se reservarían para pacientes cuando ya los ventiladores estén saturados de la nación. Entonces hay que dejarlos por ahora el tintero y continuar por ahora con la ventilación mecánica invasiva propiamente dicha que se plantearía para pacientes con PAFI menor a 150 donde comienza a aparecer el SRA que conocemos como moderado a severo y severo menor a 100 y aplicaremos los principios de neumoprotección. Aquí hagamos una pausa. En general, el modo no está muy claro. Generalmente recomiendan volumen control, aunque hay otras modalidades como APRB que pues, encontramos en la literatura que favorecen una ventilación homogénea en el tejido tanto sano como en el tejido enfermo. Y es importante controlarlos por volumen, ¿por qué no por presión? Los pacientes que hacen SRA tienen zonas de pulmón comprometido, que tienen una distensibilidad disminuida y tienen zonas de pulmón sano y respetado. Cuando nosotros los intentamos controlar por presión, él manda volumen hasta que logre una presión adecuada. Entonces, él va a intentar con volumen intentar lograr una presión en esas zonas con distensibilidad disminuida y eso va a hacer que van de mucho volumen tanto a la zona con distensibilidad disminuida, que es la consolidación, como al pulmón sano, generando un fenómeno de baby long o pulmón de bebé, en donde le manda mucho volumen a pulmón sano, sobredistinguiéndolo y generando un barotrauma y un volutrauma que generalmente termina empeorando el desenlace en estos pacientes. Y por eso se recomienda que el volumen corriente, aparte que sea un control de volumen, sea de 4 a 6 mililitros por kilo de peso ideal según la talla del paciente. No puede ser en el peso estimado del paciente porque el peso, es decir, no le vas a poner 4 mililitros por kilo a alguien que pesa 120 kilos porque obviamente sí, seguramente va a ser un bolotrauma. Es basado en el peso ideal según la talla y para eso hay unas tablas claramente establecidas en las áreas de reanimación de urgencias. Cuando estamos ventilando por control, no está claro qué tipo de sedación vamos a utilizar en la secuencia de intubación rápida, pero se acepta que las que conocemos actualmente, premedicación e inducción con fentanil, midazolam, propofol o inclusive ketamina, podrían ser opciones adecuadas para estos pacientes. Sin embargo, eso no está estandarizado. De la misma forma, un RAS de -2, que es lo que se recomienda en todas las ventilaciones, en la mayoría de los pacientes que terminan con ventilación mecánica invasiva, no está estandarizado para el paciente con COV, con coronavirus 2019, por eso no tenemos evidencia para hacer una recomendación a favor o en contra.
Se prefiere tener parámetros de neumoprotección, como ya mencionamos, volumen corriente de 4 a 6 mililitros por kilo de peso ideal, una presión en meseta menor a 30 centímetros de agua. Si de pronto no están muy familiarizados con qué es una presión meseta, cuando ustedes pongan en volumen control este modo ventilatorio, le va a dar una curva a usted el ventilador muy parecida a esta. Entonces él comienza a meter volumen hasta lograr una presión que usted, hasta que él logre el volumen que usted le va a asignar a ese ventilador. Entonces nos va a hacer una presión pico. Sin embargo, cuando él deja de suministrar ese volumen, se baja la presión hacia la presión meseta que le aportamos a ese paciente. Esa es la presión que realmente va a ser nuestra meta. No nos interesa tanto la presión pico, sino la presión meseta, en donde en el estudio SRA-NET nos demostró que una presión meseta menor a 30 centímetros de agua mejora mortalidad. También hay que mantenerle un PIP a esos pacientes, una presión positiva al final de la aspiración, porque si usted permite que la presión otra vez se reduzca a cero, los alvéolos otra vez se vuelven a colapsar y en la siguiente ventilación va a tocar otra vez volver a abrir todos los alvéolos que generan un aumento de la presión innecesario y volverlos a abrir y volverlos a reclutar. El cierre y apertura de esos alvéolos genera una respuesta inflamatoria que se considera o se denomina atelectrauma y genera problemas ventilatorios a largo plazo, daño pulmonar e injuria pulmonar asociada al ventilador. El PIP idealmente, según el estudio, los estudios ulteriores al SRA-NET nos hablan de que hay que mantener un PIP mínimo de 5 centímetros de agua, pero en general los expertos aceptan que estos pacientes y en las distintas series de caso terminan recibiendo PIP de 10 a 15 mililitros de mercurio. Es importante que si uno le pone un PIP a un paciente de 10 a 15 mililitros de mercurio, hay que fijarse que el driving pressure siempre debe ser menor a 15 centímetros de agua. ¿Qué es el driving pressure? Cuando usted coge la presión meseta y le resta el PIP, nos da a dar un número. Es decir, presión meseta menos PIP es igual a la driving pressure. Esa diferencia debe ser menor a 15. Entonces, si usted tiene un paciente, lo ventila por control, por volumen control, le pone un volumen de 6 mililitros por kilo, él le va a botar una presión meseta. Si la presión meseta está menor a 30, está bien. Entonces usted le comienza a poner el PIP y se lo arranca, algunos expertos recomiendan por esta pandemia de 10, arrancarlo en 10. Entonces usted tendría una driving pressure de 20, ¿cierto? 30 menos 10 nos daría 20, driving pressure menor a 15. Entonces usted dice, no, le puedo aumentar un poquito más. Lo ideal es pues que obviamente si ya está por lo menos el paciente pues con una hipoxemia o saturando menos del 90%, le podríamos aumentar hasta 15 el PIP para lograr un driving pressure de 15 centímetros de agua y no va a pasar nada. Si usted le comienza a aumentar el PIP y se aumenta la presión en meseta y en especial si la PAFI es menor a 120, ese paciente ya no va a responder probablemente a las medidas que usted le haga a ese ventilador y probablemente va a ser candidato a hacer una ventilación en prono. La ventilación en prono se recomienda fuertemente para pacientes con SRA y aún están pendientes todos los estudios que probablemente no van a salir o van a salir más adelante de una forma algo tardía para nosotros, es de la mortalidad y ventilación prono, pero se acepta que la ventilación prono se deje para pacientes con PAFI menor a 120 que no mejoren a pesar de las metas de ventilación de neumoprotección. ¿Qué consideraciones especiales tenemos de COVID-2019 cardiología? Pues que el 17% de los pacientes con COVID-2019 tuvieron alguna clase de arritmia cardíaca, el 7.2% tuvieron algún grado de injuria miocárdica. Por eso, a pesar de las recomendaciones que encontramos en redes sociales, sí tenemos que estar pendientes de la injuria miocárdica de estos pacientes, del electrocardiograma y de los biomarcadores. Hay reportes de casos que hablan de miocarditis e inclusive series que nos hablan que el 33% de los pacientes fallecen por miocarditis y en injuria miocárdica, hablando de que estos pacientes hacen miocarditis fulminantes y miocarditis agudas, hay que estar muy pendientes. El tratamiento del mismo es dirigido por guías para miocarditis y en general es tratamiento de soporte. En general, los pacientes con mayor riesgo cardiovascular tienen mayor riesgo de complicaciones por el COVID-2019, pero no excluye que los que no los tengan no se van a complicar. La ACC nos recomienda actualizar la vacunación, pero no nos dice de qué forma y no nos dice si esto puede alterar la interpretación del seguimiento que hagamos ambulatorio de estos pacientes. Y es importante que ya se cancelen probablemente durante pandemia las consultas presenciales y se cambie a una modalidad de telemedicina y aprovechar todas las herramientas virtuales que tenemos.
Hay que hacer un manejo cauteloso de los líquidos administrados porque muchos de estos pacientes tienen riesgo de sobrecarga hídrica y por eso tenemos que velar por vigilar la rehidratación y sobrecarga de estos pacientes de forma temprana. Es importante desarrollar protocolos locales de atención para el COVID. Conclusiones, ya conocíamos los beta coronavirus desde hacía mucho tiempo, algunos de ellos también han causado un gran número de muertes y ante ellos deberíamos estar por ahora en mejores situaciones de control y obviamente tendríamos que tener mejores precauciones y conocer mucho más el comportamiento de estos virus. El virus, si bien utiliza el receptor para enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y para su integración a las células del huésped, no hay una indicación por ahora de suspender o modificar el tratamiento antihipertensivo. La tasa de mortalidad no es la misma para SARS y MERS, sin embargo, los números son mayores para el COVID 2019 y probablemente van a aumentar en las siguientes semanas a meses. Y el tratamiento es netamente de soporte y las muertes se pueden evitar sobre todo con prevención y cuidados no farmacológicos y de higiene. Bueno, ya realmente hemos finalizado la charla de COF 2019. Finalmente nos estamos preparando actualmente en el Hospital Militar Central, nos estamos formando en nuestras trincheras y armándonos, pero pues finalmente tendremos que esperar cómo se comporta esta epidemia en las siguientes semanas y esperar que podamos estar preparados con toda esta información para los mejores desenlaces para nuestros pacientes. Muchas gracias. Los esperaremos en una siguiente charla.